El día de hoy traigo un episodio un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en este podcast. Eh, es parte de una lista de proyectos que me gustaría traer, por lo que esperaría le agarren el aprecio que yo les estoy poniendo. En este caso me traje a un gran amigo mío, el profe que llamo yo, Jesse Celedón, que es como el experto en temas de cine, para poder hacer una inducción, una introducción, un pequeño espacio de apreciación cinematográfico, de que podamos aprender todos, hacer análisis, ver de dónde vienen las cosas, aprender por qué se dan las cosas en el cine y demás. Espero les guste, quedó un poco largo de una hora, pero creo yo que vale la pena y vamos a aprender mucho y por sobre todo lo que esto podría conllevar más adelante los otros capítulos. Pero bueno, ya finalmente mucha hablada. Recordad que estamos en Twitch grabando en directo este tipo de podcast los sábados a las 9 para que puedan pasar y vernos en directo si así gustan. Sin más que comentar, comencemos. Bienvenidos al episodio número 8, si no me equivoco, de Charlando con Crash. Me traje, como les digo, al señor Jesse Celeón, un amigo desde hace muchos años, una persona que es muy preparada en este tipo de temas. Es una persona que domina mucho la filosofía, porque es lo que estudia. También domina mucho lo que es la fotografía, es muy bueno en este tema de tema de iluminación, de cómo tomar una foto, editar, y en base a eso empezó a hacer el mismo videos, tuvo participación en videos musicales y poco a poco se fue metiendo más y más al mundo del cine. Para toda persona que no lo conozca, explíquenos, ¿quién es Jesse Celedón? Hola, Crash, ¿todo bien? Crash o Kevin, no voy a Puede decirle decirme Kevin, la Kevin, no hay ningún verdad. problema, todo el mundo me dice Es, Kevin. como Kevin acaba de decir, somos compas desde hace años, iniciando el cole, básicamente. Eh, y pues eso es lo que define quién soy. No, son mentiras, eso no define quién soy. Eh, La de ahí amistad no, con... pues nada, yo... No, creo que Kevin ya ha resumido como muy bien más o menos mis áreas de trabajo, ¿no? La filosofía, la producción audiovisual, la apreciación de cine, ¿no? La teoría del cine un poco, la filosofía de la fotografía, la teoría de la imagen. Eh, Hay algunas cosas un poco más ñoñas, otras no tanto. En redes sociales el señor Jesse de hecho suele publicar muchas cosas sobre películas, curiosidades, no sé, comparaciones, películas muy interesantes que tal vez no son populares por X razón, que normalmente quien lo podría dominar es alguien que sabe de estos temas. La idea está en que si a alguien ya vamos a estar viendo varios temas, sobre todo introducción, como les digo, muy básico y demás. Si alguien se interesara más, quisiera aprender más, profundizar aún más, JC también da clases por aparte. ¿Cómo podríamos empezar este tema, por decirlo así? Ok, bueno, primero que nada, gracias ahí, Kevin, por ampliar mi presentación. Usted sabe que soy un psycho tímido, entonces, es, no, no, cuando vos me comentaste del proyecto, Kevin, y yo estaba, por supuesto, muy anuente, siempre cualquier espacio para hablar de cine, eventualmente poder hablar de series, de otras cosas, es genial, a mí me encanta poder hablar horas de esto. Em, la idea precisamente era poder dar a conocer un poquito como de cosas que no se tienen tan a la mano, ¿verdad? Cuando uno habla de cine. Y siento, obvio, que si uno va a empezar a introducirse en lo que es como la apreciación de cine, no solamente tiene que saber muy bien cómo se dividen los departamentos que trabajan dentro de la industria cinematográfica, ¿verdad? ¿Qué hace cada persona también? ¿Qué hace cada departamento? Eh, ¿Cuál es el contrapeso, digamos, como que se puede hacer en una película y demás? Sino que también es importante conocer un poquito en torno a la historia del cine, ¿verdad? Porque obviamente analizar películas contemporáneas no podría ser eh, igual de rico si uno no sabe muy bien de dónde vienen muchas de las ideas, de dónde vienen muchos de los avances, porque precisamente muchos de los grandes directores y las grandes directoras actuales pues siguen conversando de una u otra manera con figuras del cine pasadas, ¿verdad? Hay muchísimas referencias, muchísimos remakes, por ejemplo, qué sé yo, ahorita Steven Spielberg recién sacó el remake de West Side Story, el clásico del musical de Hollywood, Ujú. y es una película pues que no sé, su contexto no sé,
se quedaría de lado, digamos, si uno no sabe que es un remake, ¿verdad? Y si no ha abordado, por ejemplo, esa etapa. Entonces, yo creo que mi propuesta para hoy, dado que es algo muchísimo más introductorio, es ir adentrándonos un poquito en cómo ha evolucionado el cine, ¿verdad? En cómo se han ido implementando eh, muchas de las varas que ahorita nos parecen como muy chivas, como muy originales, pero que en su tiempo al Chile revolucionaron, digamos, el cine, Ujú. e ir viendo más o menos cuáles han sido esos movimientos, cuáles han sido esas figuras, digamos, que han influenciado la industria y el cine tal y como lo conocemos hoy, ¿verdad? Yo y todos los que nos puedan estar escuchando en las diferentes plataformas o acá en directo, probablemente estemos muy nuevos en este tema, entonces ocupamos una guía. No yendo muy largo, casi que todas las clases de todo, lo primero que uno ve es la historia de lo que uno está estudiando. Si está, Ujú, no sé, viendo física, va primero a ver las personas, las grandes entidades que hubieron en la física en ese momento, por qué se dieron las cosas, qué tuvo que claro. pasar, a qué llevó, quién se inspiró en quién. Todo eso lleva a un inicio, porque necesitamos saber de dónde viene y por qué se da así. No es solo un, ah, sí, decidieron hacerlo así, funcionó. No, no, todo Ujú, lleva a un contexto. No sé, ujú, algo que yo voy hace no mucho, que se me quedó muy marcado, fue que hace, no sé, tal vez 30 años, más 40 años, no se veían escenas sexuales en el cine porque era un tema muy tabú, ujú, porque daba mucho miedo, no sé qué. Y llegó, ujú, no recuerdo qué director, me hubiera encantado traer el nombre, pero no lo recuerdo. Y dijo, no, se va a dar, va a ser una escena, no demasiado explícita, pero va a haber una escena, no sé qué. Y eso ujú. dio pie a la gran mayoría de películas de romance, de acción, que llevan también este tipo de escenas y todo, donde antes la gente no se atrevía, les daba miedo como la recepción del Ujú. público en general. Ahí como avance, ahora que mencionas lo de la censura y demás, yo creo que eso es todo un tema, yo creo que podríamos Ujú, más adelante dedicarle solamente como una sesión. No recuerdo exactamente si es en Psycho de Hitchcock donde aparece la primera toma de una pareja compartiendo una cama. Sin embargo, Psycho, por ejemplo, es la primera película donde aparece un inodoro en pantalla y estamos mm, hablando de que es una película de 1960. Desde 1960 no había aparecido un inodoro, digamos, en pantalla, mm, precisamente porque era algo censurado y algo que se consideraba como que no se podía mostrar en público. Y ujú. eso me parece muy interesante. Sí, hoy día lo Em, vemos como... hoy día es como cualquier tontería, ver, hasta se ven escenas ajá, peores en un inodoro y para ese entonces era un no, no, no lo va a poner, ¿qué va a pensar la gente? ajá, exacto, exacto. Es brillante. Pero bueno, la cinematografía, cine, digamos, mucha gente Ujú, se refiere al cine como imagen en movimiento. ujú, Y es que eso es básicamente como, en términos etimológicos, lo que significa cinematografía, ¿verdad? Cine viene de movimiento, como cinético, por ejemplo, ok. y gratografía o grafía viene de grafos, que significa imagen, como Imagen en movimiento. bolígrafo, por ejemplo, ajá, imagen en movimiento. Y eso es interesante porque los primeros indicios, digamos, los primeros experimentos que nos acercaron al cine vienen había un tipo que había creado una serie de imágenes de un caballo, que el caballo Mm, va corriendo, entonces son como todos y cada uno de los cuadros de un caballo, de las poses que hace, digamos, al ajá. momento de correr, y esto después se giraba y se movía y se creaba la imagen Ajá, del movimiento. lo que Entonces, llamaban eso me gustó. la primera animación, que era un cosito que daba vuelta a X Ajá, velocidad y según la velocidad daba ya como la ajá, perspectiva que era en movimiento, digamos. ajá, Ajá. básicamente. Y eso se mantiene hasta hoy, por ejemplo. O sea, las películas que nosotros vemos suelen estar filmadas en 24 frames por 24, segundo. ajá. Es interesante, digamos, pensar cómo ha ido cambiando lo de los frames. Por ejemplo, qué sé yo, en videojuegos se apuesta mucho por los 60, por los 100 frames, Ujú. 120 frames por segundo, pero el cine sigue funcionando a 24. Esto porque es más fácil y más suave, digamos, como para la vista al momento de poder procesar como toda Ujú. la información. De Sin hecho, embargo, sí, decime. justo en ese tema, los 24 frames, no como le digo, yo soy muy malo para los nombres y en un tema que no domino tan bien, no recuerdo qué director o empresa había dicho que quería ponerlo a 48 frames. Y la gente estaba tan acostumbrada a los 24 que no aceptó la película, la veían muy extraña y más bien era de Ujú, mejor calidad, por decirlo así.
Entonces Ujú, nos han acostumbrado tanto a los 24 frames que no sé quién lo habrá empezado y por qué se hizo tan delay, digamos, ujú. que el ojo se acostumbró a eso y las películas que no están ahí ya se ven raras. No malas, sino Ujú. que como que confunden al que lo esté viendo. Sí, bueno, se debe mucho como a las limitaciones tecnológicas de la época, ¿verdad? Pero igual, en parte se suele mencionar, no sé qué tan cierto sea, que los 24 frames por segundo se acerca muchísimo a la cantidad de frames, digamos, que con la que vemos nosotros, con la que funciona Mm. el ojo humano. Entonces, es el tipo de movimiento como más natural para nosotros. Por ejemplo, uno suele como cuando va a estos almacenes y lugares donde venden televisores y están como todos los televisores de prueba, Ujú. a veces tienen algunas películas que se ven como a 60 frames por segundo, que lo que hacen es como duplicar como los frames que tienen, Ujú. pero el movimiento es muy extraño. Yo creo que eso sí funciona como para otros medios como los videojuegos y demás, Ajá. donde uno necesita como muchísima fluidez y en serio ayuda mucho, digamos, como para la experiencia de juego, Ujú. pero no sé, yo al menos ahí sí soy un poco purista y sí me quedaría con los 24 para el Sí, cine. sí, sí, es que digamos, yo que de muchos, como muchos, digamos, juego muchos videojuegos, y yo Ujú, ya veo que un videojuego baja de 60 frames y yo digo, no, esta cochinada, no sé qué, no sé cuánto, porque uno está acostumbrado a esa fluidez más que uno normalmente está moviendo el personaje y demás. Me pareció claro. muy curioso eso, que las películas, pensé que las películas iban a tener un margen parecido, buscando calidad, digamos. Y fue donde Ujú, dijeron, no, son 24, que digo, uno desde los videojuegos se ve muy poquito, y más bien se ve raro cuando se pone más. Se ve, no sé ujú. si es como si se viera más bien trabada la imagen. No sé, uno lo percibe muy extraño, como si no. Me imagino que va del hecho de que el ojo humano no logra captar todo lo que viene, entonces uno siente que faltan pedazos o no sé. Pero Sí, me imagino que irá por ahí. sí, al momento en la producción audiovisual, por ejemplo, uno Ujú. sí suele buscar a veces la mayor cantidad de frames al momento de grabar un video, pero eso es como para poder, para ver si en algún momento en la edición necesita editar el video en slow motion, ¿verdad? Porque, Mm. por ejemplo, si uno graba algo en 60 frames por segundo y lo pone a la mitad de la velocidad, se va a ver algo en cámara lenta en 30 frames por segundo y eso se ve mucho más natural. Ujú. De ahí es donde vienen como las tomas en slow motion como bien hechas y no se queda como pegado, como vos decís. Ok. Pero, pero sí, son varas muy técnicas, digamos, Sí, 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 en sí, sí. todo Ya caso. Sí, sí, entramos sí, en márgenes marcados de sistemas y demás que normalmente no claro. es lo que busca la película. Muchas películas que ni se preocupan por tanto por esos temas y son muy buenas al final. Entonces, Sí, 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 claro. No, no es como el sinónimo de la calidad de la película, viene más ujú, como por otros lados. Pero como te comentaba, Kevin, este rollo, digamos, como histórico, y pues ujú, no se quedó ahí, ¿verdad? Uno puede pensar en qué momento ya empezó a verse el cine o en qué momento nace el cine como un espectáculo, ¿verdad? ujú. Que a fin de cuentas eso es. Entretenimiento. Básicamente, sí, es entretenimiento. Lo que quienes empezaron esto fueron los hermanos Lumière en París, aproximadamente en 1885. Ellos ya habían visto, digamos, como esta nueva tecnología, este invento, ¿no? De las imágenes en movimiento y demás, Ujú, y tuvieron mentalidad de tiburón y dijeron, mae, podemos hacer como nosotros nuestros propios videos con esto ujú, y cobrarle a la gente para que los quiera ver, ¿verdad? ujú. Sin embargo, no es como que los hermanos Lumière tuvieran una perspectiva muy artística, digamos, del cine como tal. Muchas de las primeras funciones que ellos hicieron iban más como por un carácter documental, ¿no? Las Mm. primeras funciones eran, qué sé yo, como de una toma de un tren. Es muy famosa la anécdota de que la primera proyección que hicieron se vio un tren que iba saliendo de un túnel y hacia la pantalla y la gente se agachó en la sala porque era la Era primera algo vez que nuevo, veían sí. eso, era algo nuevo. O qué sé yo, tomas como de trabajadores saliendo de su jornada laboral de alguna fábrica o qué sé yo. Ahí, Sin embargo, ya en ese punto, digamos, ¿era solo imagen en movimiento o traía música o no, ahí era como video cine puro, mudo, digamos. digamos, de Sí, video? Ok. sí, completamente cine mudo. El cine sonoro nace mucho después. De hecho, o sea, aquí Ok. estamos hablando a finales de 1800, ¿verdad? Ok. Em, por ejemplo, Alice Guy fue
la primera directora como en general, digamos, Ujú. la primera persona en la historia del cine que pensó, podemos contar historias Mm, con el video, podemos ajá. contar historias de ficción, ¿verdad? Podemos Ujú. narrar algo. Y es como un poco sad que Alice Guy haya quedado un poco relegada dentro de la historia. Obviamente depende mucho, digamos, del hecho de que fuera mujer Ajá, solía y por el comentar porque machismo de temas la machismos época. en ese momento, no voy a ver eso solo porque es de Exacto. mujer, digamos. Y, Ajá, exacto. Y sobre todo ella era actriz y también era productora de cine, o sea, produjo, qué sé yo, como unos 1000 cortometrajes más o menos en su tiempo, ok. junto al esposo también. Y el primer cortometraje que hizo se llamaba El Hada de los Repollos o El Hada de los Coles. Eso Ok. fue en 1896. En, Estaba en... basado ella era francesa. Era francesa, todo viene de Francia, Era digamos. francesa, sí, Ah, ok, exacto. ok, ok, Ajá, en ok. ese caso viene de Francia. Ok. Sí, y de hecho, otro realizador que por lo general es el que suele opacar dentro de los libros de historia del cine a Alice Guys es Georges Méliès. ¿Vos has visto Hugo de Martin Scorsese? Tal vez lo he visto, pero por nombre no me suena. Ok, Hugo de Martin Scorsese, por ejemplo, al final el director de la película y todo que se encuentra Hugo es Ujú. Una representación de Georges Méliès. Y Georges Méliès sí fue como también muy importante, lo inspiró muchísimo a Alice Guy en su tiempo. Ujú. Y él es el director del famoso cortometraje de Viaje a la Luna. No sé si lo has visto. Ese Mm, es un cortometraje en blanco y negro, ajá. obviamente, que tiene una luna con una cara y hay un cohete que le cae como en el ojo y después Ujú. vemos como unos alienígenas, gente como ahí vestida. Y eran muy teatrales. Georges Méliès sí es como un pionero, digamos, del cine de la ciencia ficción, básicamente el montón de efectos prácticos que tenía Ujú. como para la época fueron como súper innovadores. Y por ejemplo, del viaje a la luna salió en 1902, unos años después del cortometraje de Alice Guy, ¿verdad? Ujú. Y esto fue en Francia. Sin embargo, después, por ejemplo, Alice Guy sí se fue para Estados Unidos, se hizo como una gira y estuvo trabajando mucho tiempo allá. Y la producción para entonces en Europa empezó a caer como un toquecito. Y en el lado, por ejemplo, de Estados Unidos, ya cuando llegó al cine, sí surgieron como muchísimas figuras, muchísimas productoras también que explotaron Ujú. bastante Sí, el cine. Hay, ya como cualquier medio de entretenimiento empezaron a ver que podía generar capital claro. y me imagino se metió a Estados Unidos dijo dinero como en todo lo que tiene que tocar y empezó a meter producción por todo lado, me imagino. Ajá, claro, claro. Por ejemplo, de esta etapa ahí como temprana del cine estadounidense, mudo todavía, Ujú. em, a mí me encanta siempre traer a colación como a Chaplin, a Charles Chaplin, a Que es Buster una Keaton. eminencia en lo que fue cine, comedia, digamos. Ujú, exacto, exacto. Y es el hecho de que sea comedia también es importante porque al ser cine mudo, las actuaciones tenían que ser muy expresivas. Ujú. Y el tipo de comedia, digamos, que hacía Chaplin, que hacía Buster Keaton, es lo que se conoce como comedia de slapstick, ¿no? Ajá, Como de tortazos, como de golpes, de ajá. caídas y qué sé yo. Y Entonces, que el era diálogo muy, era muy físico. una frasecita de que explicando ahí un poquitito y seguía todo lo que Ajá. ya el actor tenía que interpretar sin decir nada, digamos. Ujú, exacto, Y que exacto. eso fuera gracioso para el que no entendiera lo que era, digamos, que de cualquier persona que lo viera como simple entretenimiento le diera gracia y lo hiciera popular al punto que fue, digamos. Ujú, sí, sí, total. Y no, y también como el trasfondo social, por ejemplo, los intereses sociales que tenía Chaplin, de muchas de sus películas, El Chico, Tiempos Modernos, Ujú. El Gran Dictador, que fue su primera película ya con Con audio, sonido, o que sea, esa es con audio. la mítica escena donde él dice yo no quiero representar a este personaje por lo que el personaje hizo. Ajá, Que ya exacto. entra como en juego lo que el actor realmente está dispuesto a representar y hasta qué punto, digamos. Sí, sí, o sea, es como muy interesante ver desde sus inicios cómo se trabajan todos esos temas desde la comedia, que eso da paso como a una Ujú. discusión muchísimo más grande. Y Buster Keaton a veces queda un poco relegado por la figura
opacado, perdón, por la figura de Chaplin. Sin embargo, el aporte de Buster Keaton dentro del cine es enorme. Por ejemplo, Ujú. qué sé yo, todo el cine de gran parte del cine de artes marciales tipo Jackie Chan, por ejemplo, o gran Ok. parte de las producciones de películas de acción como las de Tom Cruise, donde es Ujú. como todo esto de los dobles de riesgo y demás vienen de Buster Keaton. Ok. Las tomas que él hacía, básicamente todas eran como producidas por él. O sea, al Chile en su tiempo como que se lastimó mucho, las Ujú. productoras se preocupaban bastante, digamos, como por su seguridad y todo, pero él estaba como muy comprometido Ujú. a que todas las acrobacias, digamos, que se vieran en la Los película hiciera fueran él. reales. Ujú. Ajá, exacto. Y, y es una cuestión muy, muy milimétrica. Hay una toma en Steamboat Bill Jr. donde una pared de una casa se cae y esa pared en el segundo piso tiene una ventana muy chiquita y la ventana queda justo, o sea, como que Buster Keaton está parado abajo y la pared Ajá, le cae la y escena él de queda hecho dentro de la ventana. es muy imitado o representada en las animaciones de antes, sobre todo Looney Tunes y demás. Donde, Ajá. porque me lo imagino como el Looney Tunes donde viene, cae y justo en la ventana está él y Ujú, ahí se arregla. Esa escena, a pesar de que tiene sus años, fue tan relevante que más adelante se siguió imitando muchas ujú, veces en forma de comedia, que suele ser uno de los entretenimientos más fuertes. ujú. Pero el punto que llegó, digamos, la importancia que tuvo la escena para decirle, sí, la recuerdo más bien en estos otros lados. Ujú, claro, claro. Está esta comedia Arrested Development que está en Netflix. Hay Ujú. un capítulo donde ellos construyen una casa que por dentro no tiene nada, son solamente paredes. Ujú. Y de hecho imitan, bueno, hacen una referencia a esa película, al personaje de Buster, de hecho que se Ujú. llama igual, le cae una pared exactamente igual. Y es brillante. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Arrested Development, el actor, que supongo que es un doble, está de espalda, mientras que en la película de Buster Keaton él está viendo como a la Como cámara, le entonces viene. podemos ver que es él. Y es impresionante porque a pesar de que en ese tiempo, al ser cine mudo, los actores y las actrices necesitaban Ujú. ser como muy expresivos, Ujú. eh, a Buster Keaton lo caracterizaba mucho que tenía una cara muy seria, entonces no importa como qué tipo de acrobacia, en qué situación se encontraba, su rostro siempre era como serio y Ujú. eso tenía como muchísimo compromiso, es decir, cómo vas a estar Sí, colgando de aquí con tanta seriedad. ajá, ajá, cómo le cae algo encima y usted poker face de una vez, digamos. Ajá, exacto, Ajá. exacto, exacto. Hay una escena de la película también, de esta misma Steamboat Bill Jr., donde pasa un huracán y todo el pueblo lo vuelan y es viento en serio como provocado, digamos, Ujú. y es brillante. O sea, uno no puede creer que a inicios de 1920 estén haciendo una película de este tipo sin nada de CGI ni nada por Ajá. el estilo. Sí, porque eso Ajá, vino llegando a los 2000 ya, digamos. ajá, exacto. Vos mencionabas ahora del cine sonoro, ¿verdad? Ajá. Que de El hecho, sí. Ujú. Chaplin, usted mismo lo dijo, él inició en cine mudo y las últimas películas ya eran con audio. Él podía hablar y todo, expresar lo que establecía. Entonces me imagino que el periodo va por ahí. Sí, sí, de hecho, el cine sonoro aparece en 1923, a Ok. partir ahí como de cortometrajes, ¿verdad? Em, y Chaplin, bueno, Buster Keaton lo utilizó muy poco en producciones que ya, cuando él filmó con Metro Goldwyn Mayer, que fue como su época más complicada, Ujú. pero Chaplin utilizó el sonido en El Gran Dictador y esa es de 1943, si no me equivoco. O sea, Ujú. muchos años después de que saliera el cine sonoro. La primera película que se conoce como, o se tiene considerada como la primera película con sonido y todo, digamos, es El cantante de jazz. Esa salió en Ok. 1927. La dirigió un tipo ahí que se llamaba Alan Crosland y esa fue producida por Warner Bros. Es muy importante, Ujú. digamos, como tomar en cuenta esto de las productoras porque eran las que dominaban en ese tiempo las Ajá. producciones en Hollywood. Em, y De la hecho, aparición, ¿sí? no sé, como las intros que tenían las productoras, Warner Bros. No sé si eso fue probablemente más años adelante, pero Universal, No, como en la el misma mismo época, más o menos. Disney, ajá.
todo Ujú. esto viene es una marca que uno ya sabe que si viene con ese logo, uno ya por lo menos puede intuir, la película va a ser buena, no sé qué, y ni siquiera sabe de qué se trata, pero uno ya puede intuir Exacto. ya mucha producción y demás, entonces... Exacto. En ese tiempo era muy complicado también porque, por ejemplo, los mejores trabajos de Buster Keaton Ujú, fueron hechos como por productoras de carácter más independiente, digamos, y no por Metro Goldwyn Mayer o alguna de esas ujú, grandes. Las de Chaplin también. Y es que, por ejemplo, Buster Keaton cuando firma con una de esas productoras, le pusieron como muchas trabas de carácter creativo, ujú. entonces eso disminuyó un montón, digamos, como su esencia, entre comillas, ¿verdad? De lo que lo caracterizaba como un cineasta. Y también la aparición del sonido no fue tampoco como del todo bueno. Obviamente trajo muchísimas innovaciones, pero también tuvo como sus Complicaciones. puntos ahí, sus complicaciones, Ujú, porque había muchos actores y actrices de la época que no necesitaban tener buena ujú, dicción para actuar, ¿verdad? Porque lo que necesitaban eran ser bastante expresivos. Y ujú. resulta que cuando el cine dio el paso al sonido y todo el mundo quería hacer cine con sonido, muchos actores y actrices se quedaron sin Sin trabajo por lo trabajo, ajá, mismo, ¿verdad? porque me imagino que llegan puntos desde el hecho de poder expresar las cosas ya hablando, que de ya uno acostumbrado más Ujú, sencillo, en ese momento no. ujú, También de detallitos tal vez tontos como calzar la voz con la personalidad del personaje, ajá, porque antes de, por ejemplo, tal vez era un personaje súper rudo, que sobre todo en esos tiempos, que todos tenían que ser rudos, varoniles, sudados, venosos, y tuviera una voz muy femenina y la gente le iba a chocar, entonces... le iba a decir, así como usted. No, no, me refiero al. Bueno, ya esos son un poco más adelante, pero al estilo de Rambo, al estilo Terminator, que eran hombres. Ujú, Hombres machos alfa, digamos, que. Uno no se imagina de actores que tal vez visualmente sí se vieran así, pero que ujú, o tal vez no podían entrar en personaje hablado, o la voz del todo ujú, no les favorecía en nada. Que existe, ujú, digamos, por ejemplo, metiendo una pequeña anécdota acá, ya que tocamos la voz, Morgan Freeman, la famosa voz de Dios, él mismo explicaba, ujú, esta no es mi voz de nacimiento, digamos. Yo la trabajé con un profesor de esto, de vocal, con un profesor de música, con un montón de gente relacionada para que una persona en específico pudiera llegar a ese tono. Es decir, ujú, se vuelve más trabajo para el actor. A él le ujú, benefició porque lo pusieron como la voz de Dios, digamos. Pero ujú. habrá, sobre todo en esta época, quienes les fue fatal en ese aspecto. Claro, claro. Y no, y también, por ejemplo, le fue muy mal a la gente que se encargaba de dirigir la fotografía, o no mal del todo, es que vamos a ver, como en ese tiempo ya lo que importaba más era poderle dar importancia al diálogo, ¿verdad? Ujú, Y poder grabar el sonido y ver a los actores como hablando y demás. ajá. Eso significó que la cámara se volviera más estática, porque antes como no había que preocuparse de dónde estaban los micrófonos, de si había que escuchar a la Ujú, gente o no, la cámara se podía mover como ujú. casi como Se le alejaba, quisiera, se ¿verdad? acercaba a lo que fuera cualquier escena. Sí, Ujú, era muchísimo más experimental. Entonces hubo ahí un pequeño retroceso y la cámara ujú. se tuvo que volver un poquito como más estática. Y sin embargo, aún no llegamos al punto como del cine a color, ¿verdad? Ujú. De hecho, Em, me imagino, no sé, la parte de antes el cine se hacía, porque el cine todo está planeado, para si alguno lo piensa de otra manera, el cine y todo lo que sea actuación, el 99% de las cosas que suceden en escena ya está planeado, ya está escrito, así tiene que ser. Si se improvisa algo, ya tiene que ser muy bueno, como sus excepciones que ya muchas veces se habrán comentado, para que se quede, pero normalmente todo está ya establecido. Ahora, de pasar de una película donde usted solo se preocupa por qué está haciendo el personaje a qué está haciendo el personaje, qué va a decir el personaje, cómo lo va a decir, cómo se va a ver la escena donde lo está viendo, donde lo está diciendo, ya empieza ujú, también un trabajo, como usted decía, imagen por otro lado, cómo establecer que se escuche, si esa escena se va a ver en directo, se puede ver en off, todo este tipo de temitas que ujú, en su momento me imagino a nadie le interesó. ujú. Sí, sí, implicó muchísima planificación. Ujú, Hay algunos casos, como espero más adelante podamos ver, que ya apostaban un poquito más a la improvisación, precisamente para romper con esas cosas ujú. y, Como qué sé yo, trabajar como con un guión menos elaborado.
Sí. que también viene lo que usted decía, el riesgo del director. ¿Qué tanto quiere darle libertad a la persona o qué tanto quiere establecerlo en un punto fijo para que sea como él exactamente lo quiere? Ujú. Prueba, No, y también, prueba y error. y también va muy de la mano con el presupuesto, ¿verdad? En Ajá, este tiempo se filma con cintas, o sea, al chile sí es como la cinta de cine, de video y ajá, todo, y eso implicaba mucha plata, ¿verdad? Entonces no es como que se podía perder el tiempo. Ahora en digital, pues uno puede la, grabar muchísimo más y por eso es ajá, que salen todas estas versiones del director, que ujú, los director's cut es algo muy reciente. ujú. La Em, facilidad y es por lo de, mismo, porque la, es muchísimo material. ajá, la facilidad de ahora, de si algo salió mal, editarlo en postproducción, a como en ese momento que editar una cinta literalmente era cortar la cinta, Ujú. agregarle el pedazo esperando que calce y todos los problemas y si no vuelve a grabar y de la cantidad de problemas que se podían generar. Tal vez por una Sí, tontera que el audio no calce o lo que sea. ujú. Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, con esa cuestión del presupuesto y lo caro que podía ser, es que se siguió haciendo mucho cine en blanco y negro. Porque, por ejemplo, Ujú, previamente el cine a color aparece. Ya habían unas tecnologías, digamos, que permitían colorear las cintas, pero no eran tan buenas para la época, porque básicamente solamente tenían el color rojo y el verde y a partir de ahí se ujú. probaban como los diferentes colores, pero Estilo ya la impresora, digamos, tecnología. que combinaba. Sí, ajá, más o menos. Ujú, Y digamos que ya el Technicolor, que ya se implicaba el rojo, el verde y el azul, y a partir de ahí salían el resto de los colores, ujú, ese se inventó en 1916, pero era un proceso muy caro, era muy ujú. dificultoso, implicaba muchísima más iluminación, por ejemplo, entonces era muy difícil. Que de hecho, no sé vos si te acordás, ahora que mencionas como los Looney Tunes y así, todos esos Ajá, cortos animados que pasaban antes decían como, qué sé yo, Bugs Bunny en Technicolor, y ajá. es por lo mismo, digamos, que Ujú. Que antes necesitaban como mostrar esa era, tecnología. era como lo revolucionario, entonces la gente tenía que decirlo, digamos, en plan decir, este es el Ajá, color, no sé qué, no sé cuánto, porque si ajá, no, la gente lo podría pasar por alto, no darle la importancia de. exacto. Y de hecho, para este tiempo, ceremonias como los Óscares, por ejemplo, Ajá. tenían premios distintos dependiendo de si Mm, las películas eran en blanco y negro o a color. Entonces yo como mejor fotografía en blanco y negro, mejor ujú, diseño de producción, que es como la escenografía en ajá. blanco y negro, vestuario en blanco y negro y su contraparte color. Se evaluaban diferente. Ya después, conforme se fueron abaratando los costos, pues Ujú. solamente quedó como una sola categoría, porque ya en blanco y negro cada vez Es más era raro. menos común, sí, Ujú, era más raro. Y no sé, cosas como el cine animado, por ejemplo, también empezaron como cortometrajes. Todo eso es interesante, ver cómo inician todo por cortos, obviamente, porque es más fácil, más rápido, ujú, más barato y permite muchísima experimentación, ¿verdad? Hay un corto que salió en 1906, se conoce como el primer cortometraje animado era un tipo que se llama James Stewart Plankton, ok. que el corto se llama Frases humorísticas de caras graciosas. Se consigue fácil en Mm, internet ujú, y es genial, es genial. Es de un tipo dibujando en una pizarra como diferentes figuras humanas, pero hay una parte, por ejemplo, en la que el video va en reversa, entonces ajá, las cosas en lugar de dibujarse se van desdibujando todo en una pizarra, es brillante, como una especie ujú, de stop motion también. ajá. Ajá, pero ya la primera película animada como tal, em, a veces se suele decir que es Blancanieves y los siete enanos, que eso salió en Ujú, 1937, que además sería como la primera a color, en todo caso, si mal no recuerdo. ujú, Pero la primera película animada, que lamentablemente está perdida, se llamaba El Apóstol, esa salió en 1917 y era ujú, una película argentina que era una especie de ok. sátira política hacia un político, un gobernador ahí de su tiempo y demás. Pero sí, la cinta, digamos, se Se perdió. perdió, ok. Sí, en parte porque se Siempre, supone que... siempre ah, creí que la primera, no sé si tal vez es que la más popular, que la primera escena animada era la de Disney con la escena del barco, la que está el personaje que la base ujú, de lo que antes lo que fuera, digamos, Mickey, el primer personaje que tuvo Walt Disney, que sí. venía silbando en el barco, no sé qué, siempre creí que esa fue la primera escena
animada, digamos. Sí, creo que en parte es por lo mismo, ¿no? Como por el peso que tiene Walt Ajá. Disney. Ajá. De hecho, esta escena que vos mencionas de este cortometraje de Mickey en el barco es una referencia a Steamboat Bill Jr. de Buster Keaton. De Mm, hecho, es como muy, muy, muy similar. Está divertido. ok. Em, pero bueno, todo esto lo traigo a colación para dar un poquito como más de contexto, ¿verdad? Ujú. Vos me comentabas, Kevin, que sí más adelante te gustaría ir, que en estas sesiones vayamos como abordando directores, ¿no? Y poder ir conversando un poquito como los estilos de cada quien y Sí, así. sí, sí, digamos. Ajá. Tal vez, digamos, porque usted, como le digo, yo lo veo a usted como el experto, entonces yo sé que usted le va a poder sacar un montón de detalles a casi cualquier director. Pero Ujú, si pudiéramos ver así como los más representativos en ciertas áreas, como para que sea fácil de entender el por qué, ujú, muchísimo mejor, digamos, no sé, el pionero del género del terror, que sabemos que ujú, el ujú, género del terror antes era, hoy día se ve y es muy básico, pero en ese momento efectos que tenía que hacer, digamos, efectos especiales que había que hacer y demás ujú, para que se sintiera el terror, ujú, habrá quien se decidió, sí, yo voy a ser el pionero en este aspecto y demás. ujú, Los otros aspectos como que lo que comentábamos la última vez, que no solo, digamos, el director claramente es una de las figuras más importantes que hay, pero no es la única, en base a que ciertos directores se han basado para hacer ciertas películas, que usted me comentó que muchas ujú, películas más bien son como son por quien los editó, por, no sé, iluminación, por la parte de fotografía, por todo esto. Entonces, ujú, poder adaptar también eso, porque viéndolo desde el punto de vista de personas como nosotros que la gran mayoría de cosas que consumimos es como, ah, sí, muy bien, y ya terminó. No entendí cierta escena o no vi, o digamos, la escena ujú, que entró en cierto contexto, el por qué el director quiso darlo así, por qué ese director suele dar las cosas así, qué quiere representar y demás. Que eso es ujú, lo que quería entrar, porque digamos, hoy que comentábamos de la historia, ya sabemos más o menos por dónde viene la idea. Desde lo que empezó, le empezamos a meter ya escenas continuas de imágenes, por decirlo así. Ya le empezamos a meter audio para que empiece a dar importancia a los guiones, los diálogos de los personajes, aspectos de iluminación, de qué punto se va a ver cuando entra el color ujú, el de las escenas, porque ya en blanco y negro no tenían que preocuparse tanto porque las cosas fueran, que tuvieran cierta armonía, digamos. Una ujú, vez entra el color, sí, más que ciertos colores probablemente no los captaba bien, que digo, uno ve películas viejas, la misma Blancanieves, uno la ve hoy día y los colores son como si estuviera viejo, como apagado, ujú, como que en ese momento la tecnología permitió ese límite. Hoy día uno ve cualquier animación y los colores son súper vívidos. Incluso cuando entran las luces de neón en el cine, es súper vívido ver una luz de neón en el cine. Entonces, ujú, ese proceso era lo que quería como para establecer, por decirlo así. Eh, y ciertos puntos, por ejemplo, que usted me comentaba de los autores, qué importancia le da el director a ciertos puntos en la escena, digamos. Es que se lo digo porque la última vez que lo vi, por decirlo de una manera, en la película vi donde el director ponía una escena muy oscura, lluvia, tormenta, todo música muy sad, y uno enfoca ujú. al personaje y lo primero que Momento sad. dice, está sad, ajá, el momento Ajá. triste, se le murió X pareja, X persona, uno Ujú, inmediatamente lo relaciona, la importancia que tiene todos estos pequeños detallitos que uno normalmente ni importancia le da. Uno dice, ah, qué bien ujú, la escena, no sé qué, siguiente, vámonos. Entonces, ese tipo de ujú, cositas es lo que como que quiero ir rescatando para que la gente lo que me gustaría es que la gente tenga ese sentimiento que yo tuve en ese momento de, oh, va, qué chiva, todo lo que crearon para que la escena ujú, fuera así. Eso es ujú, lo que me encantaría, digamos. Y entender, como usted lo menciona, qué directores se preocupan por eso, basado en qué y todo lo demás. ujú. Ok, buenísimo. Ok, entonces, como venimos comentando, hemos ido viendo poquito a poco, ¿verdad? La incorporación del sonido, la Ujú, incorporación de tal y tal y tal. Em, y en 1941 sucede algo que fue como el un boom. antes y un después, digamos, ajá, al Ujú, menos dentro de Hollywood. Ahorita vamos a ver como otras zonas. Que Orson Welles, que era un tipo que venía de trabajar en la radio, venía a trabajar en el teatro, ujú, saca su segunda película. Se le considera a veces la primera porque la primera se había perdido, se recuperó hace unos años atrás, pero en todo caso, el tipo sacó Ciudadano Kane, que Ciudadano Kane hasta el día de hoy se considera como la mejor
película de la historia, ¿verdad? Y es que para entonces Ciudadano Kane fue como, vamos a ver, no fue como que algo que revolucionó completamente, no, uno no puede decir como que es la película más original de toda la historia, sea lo que sea Ajá. que lo original quiera decir, pero sí fue el mayor ejemplo de la época de cómo emplear al máximo todas las técnicas y todos los recursos cinematográficos que habían para entonces. Ujú. No sé si vos has visto esos videos de Te los resumo, está el meme de el pináculo de la evolución. Digamos que Ajá. Ciudadano Kane era el pináculo de la evolución de ese tiempo. Mm. Y Orson Welles sí se tomó como su tiempo para poderla preparar. Dijo, bueno, es que yo quiero implementar como la mayor cantidad de recursos y de cosas que hemos aprendido en el cine hasta ahora, pero Ujú. necesito ponerme al tanto de qué es lo que han hecho las personas que han estado antes de mí. Ujú. Ciudadana Queen es en blanco y negro, eso sí, pero Ujú. es un peliculón, o sea, el manejo como del primer plano y el fondo, la manera en que construye el personaje, todo el arco narrativo, cómo se cuenta la historia del personaje también, porque se cuenta desde diferentes puntos de vista, su biografía se aborda desde diferentes testigos, entonces nunca tenemos una especie de punto de vista completamente confiable, digamos, tenemos que desconfiar un poquito porque pues, Ujú. la gente cuando cuenta la historia de alguien o qué sé yo, puede exagerar, puede cambiar las cosas. Y fue brillante, fue un hito. Igual Orson Welles ya había hecho como muchas cosas antes. Por ahí siempre suelo comentar cuando hablo de Orson, Ujú. de una anécdota que ocurrió. La cuestión es que está esta novela de Wells que se llama La Guerra de los Mundos. Había una adaptación Ajá. con Tom Cruise. Ajá. Ajá, Ajá. Ajá. eso es una novela. Resulta que Orson Welles, cuando trabajaba en la radio, eh, tomó la novela y la adaptó como una especie de noticia radial, porque en ese Ujú. tiempo, pues, la gente se entretenía con las radios en sus casas y escuchaba los programas y qué sé yo, pero él no lo presentó como si fuese un programa, lo presentó como si fuese una noticia. Y eso fue, o sea, todo el mundo en Estados Unidos que escuchó eso, al Chile se creyó que los alienígenas estaban invadiendo la Tierra, como por Mm. el nivel de producción Ajá. que tuvo. Y es brillante, o sea, es como uno de los primeros trolls dentro Mm. de la industria. Y otro director que fue también muy, muy significativo, como casi que, o sea, Orson Welles fue muy significativo casi para cualquier director o directora que podamos hablar más adelante. Ujú. Y otro también fue Hitchcock, ¿verdad? Alfred Hitchcock ya venía trabajando como director de cine como desde 1925. Hitchcock era inglés, entonces Ajá. sus primeras películas que empezó a hacer, de hecho empezó haciendo películas en cine mudo, fue en Reino Unido y algunas también las hizo en Alemania porque era como más barato, lo mandaban allá, estaba jovencillo, lo Ujú. mandaban a hacer películas a Alemania. Em, y la primera película que hace en Estados Unidos es Rebeca, en Rebeca. 1940. Ujú. Ajá. Que ya a partir de ahí es donde saca como sus películas más famosas, ¿verdad? Por la que la gente más lo recuerda, que sé yo, Vértigo, por ejemplo, es del 58, Psycho es del 60, como Ujú. mencionaba. Y Orson Welles y Alfred Hitchcock fueron tal vez como dos de los directores más importantes ya ahora dentro del cine sonoro, Ujú. donde que eran básicamente figuras, eran celebridades, ¿verdad? Ellos eran muy conscientes de que eran los directores y que eran las personas que se podían encargar de supervisar como todas las áreas dentro, como todos los departamentos que están de acuerdo como de una Ujú. película. Y eso fue muy importante porque antes de eso la figura del director estaba un poco relegada y el peso lo tenían mucho las productoras, ¿verdad? Mm. Ok. Sí, Entonces como que siempre estaban encima de... hoy día es diferente, digamos, el director es el que decide casi que todo y la productora hace en plan de más bien si le parece o no le parece, porque es el que pone el dinero finalmente, pero Ujú. el cómo Sí, empieza a cambiar el asunto de la importancia y relevancia en quién la dirige y las cosas que quiere, porque me imagino que también va de la mano a la libertad de lo que puede hacer en la película que se supone él está dirigida por él. ajá, exacto. Y no, y que además para esa época ya no había censura en Estados Unidos, hubo toda una Mm. época en la que
ciertos políticos conservadores de su tiempo imponieron unas leyes, digamos, de censura, y hubo también unas políticas ahí de persecución para gente que creían que eran comunistas y cosas por el estilo. Eso lo podemos hablar en otra sesión porque es como Ujú, todo un rollo. Pero ya cuando Hitchcock y Wells están como en su apogeo, pues ya estas cosas no tienen el peso que tenían antes, ¿verdad? ajá. Em, y es interesante porque esas son como dos de las más grandes figuras, digamos, de esta época en Hollywood, pero y que influyeron en muchísimas vanguardias, en Ujú, muchísimos movimientos posteriores, pero también estaban ocurriendo, digamos, en otros lados del mundo, otros movimientos artísticos en torno al cine. Por ujú. ejemplo, muchas de las cosas que destacan en Hitchcock, vienen de lo que aprendió trabajando en Alemania, En por Alemania, ejemplo. ajá, que me imagino que ellos más bien empiezan a hacer una vanguardia, como dice usted, de realmente cosas que son necesarias a X punto. Sí, y que muchas de esas vanguardias como más originales y más artísticas Ujú, surgen en Europa y no tanto en Estados Unidos, porque, bueno, primero muchas de ellas beben de movimientos artísticos pictóricos, ¿no? Como ujú, de la pintura, el expresionismo, el surrealismo como tal, pero también muchas de ellas surgen como respuestas, ya sean a las dictaduras que habían, ya sean al el impacto que generaron las guerras, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo esos nuevos movimientos cinematográficos surgen en función de estos contextos que pues en Estados Unidos no estaban pasando tanto. ujú, Porque, por ejemplo, hubo surrealismo en el cine, ¿no? Influenciado, por supuesto, como por el surrealismo en la pintura, ¿no? Como Dalí, André Breton, etcétera. Y también influenciado a su vez como por todo el psicoanálisis freudiano, todo este tema como del análisis de los sueños y demás. ujú, Y era un cine donde predominaba muchísimo como lo absurdo, predominaba muchísimo lo abstracto, todo ese carácter onírico. ujú. Em, Uno de los ejemplos más claros, o tal vez como la figura más importante que ha dejado el surrealismo en el cine, es Luis Buñuel, el director español. Un perro andaluz de 1929 es una de sus películas más famosas. Y era un tipo que él y junto a su equipo de trabajo dijeron como, ok, vamos a poner como ciertas reglas al momento de hacer esta película. Si queremos hacer una película surrealista, eh, las escenas no deben como tener tanta relación entre sí. Vamos a poner una regla de que ninguna escena que escribamos en el guión o que vayamos a filmar pueda explicarse de una manera racional, ¿no? Para siempre estar apostando a ese tema ahí como medio Ujú. inconsciente y que la película trabaje en otros ámbitos de la mente humana. Y vos mencionas, por ejemplo, a los rusos y mencionas a Ajá. los alemanes. Esto que vos decías ahora de la edición, ¿verdad? De dónde surge esta, de dónde surgen estas ideas de que dependiendo de cómo uno edita una película genera ciertas emociones, Ajá. eso, mucho de eso viene, digamos, del cine soviético. Mm, El cine soviético, obviamente, curiosamente fue muy impulsado, digamos, como por el estado de la URSS, ujú, eh, porque a pesar de que sí tenían o eran películas que tenían muchos elementos propagandísticos, ujú. a la Unión Soviética sí le importaba mucho ser innovadora, De incluso en el hecho, cine, ¿verdad? Porque era una ajá. potencia. El, Em, digamos, tratando de dejar un poco de lado todo lo malo, porque sabemos que todos los movimientos que hubo a nivel de ese momento, hubo muchas tragedias, muchas muertes y mucho demás. Esta gente tuvo muchos movimientos revolucionarios a nivel de medicina, a nivel de arte y a nivel de cine. Por lo mismo, porque Ujú. por alguna razón, y tal vez era porque metían mucho presupuesto empezaron a meter muchos avances de ciertas cosas que al final, de para bien o para mal, terminaron beneficiando de otros lados. Como digo, Ujú. tratando de no resaltar todo lo malo que ya traía, hay ciertos puntos, digamos, buenos que salieron de. Por Ujú, ejemplo, tal vez el director más importante que surgió de este periodo soviético es Sergei Eisenstein, que Sergei Eisenstein es el director del acorazado Potemkin. Hay una escena como muy, muy, muy icónica que es como de una guerra en la ciudad y hay mucha gente que está bajando como por unas gradas
eh, y entonces vemos una toma como de las personas bajando las gradas, pero Ujú, después vemos tomas, se insertan tomas como de un coche cayéndose, una señora gritando, ¿verdad? Y todo eso te da una visión muy global como de todo el escenario, de toda la ujú, escena, digamos. Y creo que ese fue uno de los mayores aportes, digamos, que tuvo Eisenstein, es en torno a la edición, ¿verdad? Porque él sí era muy consciente de que el montaje no solamente está ahí como para unificar las escenas, que es algo ujú, que solía ocurrir mucho antes, sino que la película, la forma, digamos, de editar una película influye y manipula las emociones. Por ujú. supuesto, esto también tenía un peso de carácter propagandístico, pero eh, la genialidad, digamos, artística que está ahí es todo un tema. Ujú. De Y, hecho, ujú, como para poner un contexto, si uno pone una escena, hablemos del momento dictador, digamos, fuera de... Si ujú, ponen una escena del supremo líder que llamaban ellos, y le ponen música alegre, colores alegres, momentos felices, digamos, el que lo vea lo va a relacionar como algo bueno, como de algo ujú, positivo, algo alegre, no sé qué. Si por otro lado ponen exactamente la misma escena y le ponen música de tensión, colores más oscuros, de diferentes contextos sobre la misma escena, se va a relacionar con algo malo, con, no sé, modo villano, digamos. Entonces, el agarrar una escena y ponerle ciertos factores, es lo que hará así, de cómo lo percibe el lector. En este caso, ellos querían que se viera como algo bueno, entonces me imagino que buscarán esos factores de, sí, es algo positivo, apóyenlo, da que bien estamos, todo lo demás. ujú. Sí, y es un elemento muy dialéctico, o sea, tiene mucho sentido pensar que este nuevo objetivo a la edición surge en la Unión Soviética por todo Ujú, el peso de la filosofía hegeliana y todo el peso de la filosofía marxista, ujú, que tanto Hegel como Marx sí consideraban mucho que la historia se mueve de manera dialéctica, ¿verdad? Que tenemos una tesis, tenemos una antítesis y son dos puntos contrapuestos y si los juntamos sale una síntesis, sale una idea nueva, digamos, o ujú, qué sé yo. Y más o menos así para Einstein funcionaba la edición. Si tomamos un ojo, hacemos una toma de un ojo y después hacemos una toma de la lluvia, la idea que surge de esos dos es que hay como cierta tristeza, ¿verdad? Como ujú, llanto, por ejemplo, cosas así ajá, que para entonces no estaba. Y por el lado alemán, por ejemplo, hay, hubo muchos avances también de carácter propagandístico durante el régimen nacionalsocialista ujú, del nazi y demás, pero lo que me interesa más, por ejemplo, es la cuestión del expresionismo alemán, ujú, precisamente por lo que hablaba ahora con Hitchcock. Em, el expresionismo, pues, es un movimiento artístico que bebió mucho, por ejemplo, de pinturas como, o artistas como Edvard Munch, que era el del grito, ¿verdad? Que estás ajá, como gritando. Ajá. Y el expresionismo alemán en el cine aparece durante los años 20, un poco tardío, digamos, al expresionismo en la pintura, ujú, precisamente por el control estatal que había en ese tiempo. Y son películas muy características, o sea, si uno ve, por ejemplo, El gabinete del doctor Caligari, o si uno ve Nosferatu, o sea, ujú, vos recordás el capítulo de Bob Esponja donde ajá, aparece Nosferatu, ajá, ese es una que toma es... de la película De de hecho, Nosferatu. Nosferatu es como las primeras escenas de vampiros, ¿ah? De la parte Sí, de conversión en vampiros. No, no recuerdo si era como de donde nació Drácula, pero sí sé que eran las primeras imágenes de vampiros ya un poco más a ese género, digamos. si no me equivoco, es la primera película, digamos, en adaptar como vampiros, pero donde nació Drácula es de la novela Drácula de Bram Sí, Stoker, sí, que sí, había sí, sí, salido unos pero... años antes. Ajá. Y hubo muchas disputas, de hecho, como por cómo se representaba el vampiro en Nosferatu, que Ujú, no era como similar a la novela y qué sé yo. Pero, por ejemplo, si uno ve el Doctor Caligari, ve Nosferatu, ve Metrópolis de Fritz Lang ujú, o qué sé yo, todas son, vas a notar que son películas en blanco y negro, es un cine muy, muy dramático, como por las expresiones, por ujú, ejemplo, maquillaje muy blanco, los ojos rodeados muy de negro, ¿no? Para ser como tener mucha expresión. ujú, Tenían una escenografía como bastante normal, muy de alto contraste, casi cubista, digamos, como que los pasillos no son rectos, sino como que se doblan, ajá, muy psicológico todo. Y esto inspiró muchísimo, digamos,
a Hitchcock, porque empezó a hacer sus primeras películas cuando este movimiento estaba en boga en Alemania. Ujú, Inspiró a otros directores como Tim Burton, por ejemplo, las primeras películas, sobre todo de Tim Burton, o incluso otras, qué sé yo, como Frankenweenie, son muy expresionistas, propias del ujú, expresionismo alemán, o ahora películas de terror como The Lighthouse, de Robert ujú, Eggers, que salió en 2019. Es una película que también bebe muchísimo del expresionismo alemán. O videojuegos como Little Nightmares, por ejemplo, ujú. uno dice, ay, sí, es que me recuerdan como a películas de Tim Burton. No, pero es que recuerdan al expresionismo Ajá. alemán Es que también. las dos vienen del mismo, digamos. Exacto, Ujú, exacto. Entonces es como interesante ver que no solamente eran muchas películas cercanas al terror, sino que también buscaban, por ejemplo, que toda la escenografía y utilizar muchísimo el blanco y negro, digamos, como para ujú, generar ese ambiente como bastante terrorífico, ¿no? ujú. Bastante perturbador. Ok. Em, Viejo, sí, creo que ya vamos entrando entonces a de los inicios de, por ejemplo, el terror que nos comentaba, que no sé si habrá, por ejemplo, antes de, me imagino que sí, habrá sus momentos ya de miedo y demás, pero aquí es donde nos empiezan a dar de esas escenas más de, me imagino de suspenso, tal vez no de susto, de jumpscare, digamos, pero ya nos ujú, empieza a meter, digamos, estilo villanos, donde hay más drama, más suspenso, más ese miedo que en el cine, que empieza ujú, igual, es un movimiento completamente revolucionario. Lo que podemos hacer entonces es adentrarnos un poco más en tema terror, como para ampliarlo por ahí, para la siguiente sesión, para que de esta la ok. centremos un poco más en historias, de dónde viene, cómo va saliendo el cine, qué cambios ha tenido, qué gente ha sido importante. Ciudadano Kane, de hecho, me gustaría verla porque yo no la he visto. Me Ujú, gustaría verla y de tal vez la próxima sesión, que de, ya lo conversaremos cuando será, ujú, poder conversar un poco, puntos importantes, puntos relevantes, de dónde salió tal idea, no sé qué, ya con la película ujú, vista, que de hecho el que ujú, quiera verla con nosotros lo puede hacer. Y también para, como digo, dejar esta primer contacto, digamos, como historia de inicialmente ujú, dónde viene como la gran masa de, para empezar ujú. a... Hay ciertos puntos, como por decía, el aprovechamiento de las tonalidades blanco y negro, qué cambió al momento de ingresar las películas a color, porque ya no de la misma escena en blanco y negro no era igual a color. Entonces, ¿qué tenía que cambiar ahí? ¿Dónde tenía que hacer los aspectos? ¿Dónde empezaron las películas? De hecho, como les comentaba el señor Jesse, esta clase la da formalmente como una clase. No sé si quiere explicar usted más o menos cómo la suele dar, en dónde la suele dar, que de hecho me comentó que la que tienen planeada para ahorita está con mucha gente, por dicha, pero con mucha gente un poco casi saturada ya. Pero para que usted les pueda explicar un poco más de más o menos cómo funciona, así que como para que usted pueda libremente hablar sobre eso acá. Claro, claro. Bueno, ahorita estoy dando cursos en diferentes espacios. Sin embargo, el proyecto con el que estoy más comprometido se llama Academia Meditati. Es una academia, digamos, de cursos libres en torno al cine, en torno a la literatura, en torno al arte pictórico, que lo conformamos unas compañeras, unos compañeros y yo, todos graduados de filosofía, de historia del arte, de artes plásticas y demás. Yo me encargo en esta academia de dar los cursos de cine. Nos pueden Ujú, encontrar en Instagram como Academia Meditati. Y son cursos temáticos, ¿verdad? Entonces, suelo dar mucho. Ahorita voy a dar, por ejemplo, uno de Wes Anderson el próximo mes, que ya está abierta la convocatoria. Y ahí suelo hacer como repasos también de carácter histórico, ¿no? Me interesa también bastante cómo el análisis, por ejemplo, del cine actual, del cine ujú, contemporáneo de los 2000 para acá, pero poder encontrar como esas pequeñas joyitas, esas películas que han pasado un poco desapercibidas, ¿verdad? ujú, Ver cine asiático, ¿no? Ver cine italiano, ver cine francés, un poquito de cine polaco y tal. Entonces, no sé, ahí voy dando las cositas. Entonces, mi interés principal es poder discutir y hacer que la gente se encante, digamos, del séptimo ujú, arte de películas que de otra manera no verían, ¿verdad? Que solamente porque no aparecen, qué sé yo, en el top 10 de Netflix o cosas ujú, por el estilo. Entonces, de eso van los cursos y hay de todo tipo y para todos los gustos también. ujú. Ok.
Buenísimo, buenísimo. De ahí también en Instagram, por si quiere comentarlo, Jesse Sneaks, me parece que es como lo tienen el usuario de Instagram, Exacto. por si lo Sí, quisieran yo sí buscar sé. por ahí. Él también tiene, publica o sea, la parte mucho de películas, mucho de series y de películas, publica Jesse por ahí. Entonces también lo podrían seguir ya ahí más, llamemos un poco más personalmente. Creo que estaríamos por el podcast de hoy. Agradecerle, señor, por venir aquí, como lo llamo yo, el profe. Porque para hablar sobre un tema y enseñar sobre un tema hay que dominar el tema. Y como pudieron ver, por acá está el señor que conoce de cualquier cantidad de nombres. Y estaríamos por acá. Señor, ¿algunas últimas palabras que quiera comentarnos? No, Kevin, muchísimas gracias a vos y por el espacio y todo, y ojalá se vengan ahí muchas nochecitas Ujú. cinematográficas y tengamos buenos momentos, como siempre, y gracias ahí a las personas que escucharon este podcast y demás. Ujú. Ahí probablemente más adelante estaríamos hablando ya sobre cine, ya puntos más detallados. Al Ujú. rato entramos en una discusión sana, digamos, en plan, sí me parece, no me parece, no sé qué, no sé cuánto. Que se Nos da mucho, peleamos. de aquí a golpe, aquí mismo, porque se da mucho en espacios donde la gente tiene su opinión propia y demás. Ujú, ujú. Fuera de eso, gente, muchísimas gracias. Un sábado más por acá en el podcast. Que les vaya muy bien, que tengan buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.